La conjura de Cotiline es una de las tramas más intrigantes y oscuras de la historia romana. Un novio ambicioso, un plan para derrocar al sistema y un orador dispuesto a luchar en defensa de la República. Acompáñenos en este viaje a través de conspiraciones y conflictos que sacudieron a Roma. No olvides suscribirte a Historia Tiásica y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros fascinantes vídeos. En el siglo I a.C., Roma vivía un periodo de tensiones políticas y sociales que sentaron las bases para la conjura de Cotiline. Tras siglos de expansión, la República enfrentaba graves problemas internos. La desigualdad creciente entre patricios y plebeyos, junto con la corrupción en las instituciones, fomentaron un clima de descontento. Las luchas por el poder protagonizadas por figuras como Pompeyo, Craso y César complicaban aún más la situación. Las revueltas populares y los disturbios eran pan de cada día, y los ciudadanos, atrapados en una lucha por recursos y derechos, veían en los líderes carismáticos la esperanza de un cambio. En este contexto, Cotiline se presentó como un hombre que prometía devolver el poder a las manos de los desfavorecidos. Sin embargo, su ambición y su falta de recursos lo llevaron a buscar alianzas peligrosas y a tramar un complot para desestabilizar el gobierno. Mientras tanto, figuras como Cicerón, defensor de la República, se alzaban en oposición, dispuestas a proteger el orden establecido. Esta dinámica entre ambición personal y la lucha por la justicia se convirtió en el telón de fondo de una de las conspiraciones más recordadas de la historia romana. Lucio Sergio Cotiline, un patricio romano, es recordado como uno de los más notorios conspiradores de la historia de Roma. Nacido en el seno de una familia noble, Cotiline tuvo la vida privilegiada que muchos de sus contemporáneos envidiaban, pero su ambición superaba con creces su posición social. A medida que los años pasaban, comenzó a sentirse relegado, frustrado por su incapacidad para alcanzar los altos cargos que deseaba y por el descontento creciente entre las clases menos favorecidas. Cotiline no solo fue un general que sirvió en varias campañas militares, sino también un político astuto que se vio atraído por las ideas populistas. La creciente desigualdad y la corrupción de la élite romana alimentaron su discurso, presentándose como el paladín de los oprimidos. Sin embargo, sus aspiraciones lo llevaron por un camino oscuro. Creyó que podía derribar las estructuras de poder existentes y establecer un nuevo orden en Roma. Así, sus sueños de grandeza lo llevaron a forjar alianzas peligrosas y a tramar una conspiración audaz que prometía cambiar el destino de la República, poniendo en jaque a sus rivales políticos, entre ellos Cicerón, el orador que se convertirá en su más férreo antagonista. Las motivaciones de Lucio Sergio Cotiline eran complejas y profundamente arraigadas en el contexto de su tiempo. Frustrado por su fracaso en acceder a los altos cargos que ambicionaba, Cotiline se sentía traicionado por un sistema político que pareciera favorecer a los más poderosos. Este patricio, que había disfrutado de los privilegios de una familia noble, se transformó en un hombre en busca de venganza y poder. La desigualdad social y la corrupción generalizada en Roma fueron el caldo de cultivo que alimentó sus aspiraciones. Cotiline se presentó como un campeón de las clases oprimidas, canalizando el descontento de aquellos que sufrían bajo el yugo de una élite que parecía desconectada de las realidades del pueblo. Con el deseo de cambiar el rumbo de la República, se rodeó de un elenco de seguidores igualmente descontentos, quienes vieron en él una esperanza para sus propias frustraciones. Sin embargo, su camino no era solo el de un reformador, sus ambiciones lo llevaron a tramar una conspiración que desafiaba las mismas bases del Estado romano, dejando claro que, para Cotiline, el poder y la ambición eran inseparables en su búsqueda por una nueva Roma. La conjura de Cotiline no fue simplemente un capricho de un noble descontento, sino un meticuloso plan que buscaba dar un giro radical a la República Romana. Cotiline y sus seguidores, que incluían a varios descontentos entre los patricios y plebeyos, acariciaban el sueño de un nuevo orden. Su estrategia se centró en obtener apoyo a través de promesas de reformas que aliviaran la carga de la deuda y otorgaran mayores derechos a las clases bajas.
Sin embargo, la conspiración conllevaba riesgos significativos. Cotiline planeaba asesinar a algunos senadores y ocupar Roma durante un periodo de caos para hacerse con el control. Al mismo tiempo, buscó alianzas fuera de su círculo, tratando de atraer a leales de otros generales influyentes. Sin embargo, el elemento que estaba en su contra era la vigilancia de Cicerón, quien era consciente de sus movimientos y decidido a proteger la República. La tensión aumentaba a medida que los planes de Cotiline se desarrollaban, y su ambición lo arrastraba hacia una senda peligrosa, donde podía perderlo todo en un solo mal paso. Así, la conjura se convirtió en un juego mortal de poder, donde el destino de Roma pendía de un hilo. Cicerón, el influyente orador y político romano, jugó un papel crucial en la desarticulación de la conjura de Cotiline. Desde el momento en que se enteró de los siniestros planes de Cotiline, Cicerón se convirtió en la piedra en el zapato del conspirador. Con su aguda inteligencia y habilidades retóricas, no solo reunió pruebas sobre la conspiración, sino que también utilizó su plataforma en el Senado para alertar a sus colegas sobre el peligro inminente. A medida que sus discursos resonaban en los pasillos del poder, Cicerón se presentó como el protector de la República, abriendo un debate candente que mantuvo a la opinión pública en estado de alerta. Sus habilidades oratorias, particularmente en la entrega de los discursos catilinarios, desnudaron las oscuras ambiciones de Cotiline, convirtiéndolo en un villano ante los ojos de los ciudadanos. Gracias a la valentía y determinación de Cicerón, no solo se frustraron los planes de Cotiline, sino que se cimentó su legado como un defensor ferviente del orden republicano. Así, su intervención no fue simplemente una estrategia política, sino un acto de salvaguarda que marcaría un hito en la historia de Roma. Los discursos catilinarios, pronunciados por Cicerón en el Senado, fueron una serie de intervenciones oratorias que sacudieron el entramado político romano. A través de su aguda retórica, Cicerón desnudó las intenciones oscuras de Cotiline, convirtiendo la amenaza de la conspiración en un espectáculo público. Desde el primer discurso, Cicerón adoptó un tono combativo, describiendo a Cotiline como un traidor consumado, incitando a sus colegas a reconocer el peligro que representaba. Las palabras del orador resonaron en los corazones de los senadores, uniendo a aquellos que temían por su futuro. Con cada intervención, Cicerón no solo defendía el orden republicano, sino que también apelaba a las emociones y al sentido del deber cívico entre sus oyentes. Su estilo elocuente y persuasivo logró despertar el miedo y la indignación, pero también la esperanza de un cambio a favor de la estabilidad. La respuesta de la audiencia fue elocuente, su habilidad para conectar con el pueblo resaltó el contraste entre la ambición de Cotiline y el ideal republicano de servicio a la comunidad. Así, estos discursos no solo jugaron un papel crucial en desarticular la conspiración, sino que también cimentaron a Cicerón como un defensor apasionado en una época de crisis. Las consecuencias inmediatas de la conjura de Cotiline fueron profundas, generando un eco en la política romana que se escucharía durante años. La traición de Cotiline no solo terminó con su propio destino, sino que también obligó a un reexamen de la corrupción y las luchas por el poder en la República. La ejecución sin juicio de algunos conspiradores, desesperadamente defendida por Cicerón, desató un intenso debate sobre la justicia y los derechos de los ciudadanos. Muchos senadores vieron en ello una amenaza a las libertades republicanas y la seguridad del Estado. Además, la figura de Cicerón se consolidó como un líder indiscutible en la defensa del orden, catapultándolo a un estatus casi heroico ante la opinión pública. Sin embargo, la paranoia política aumentó, otros aspirantes al poder temían un nuevo escrutinio y la represión. Por otro lado, los descontentos, especialmente entre los plebeyos, quedaron divididos. Aunque algunos vieron en su caída una oportunidad para recuperar el control estatal, otros quedaron más desencantados que nunca, lo que sembró las semillas de futuras revueltas. Así, la conjura de Cotiline encendió un fuego que no solo definió el presente, sino que también pronunció los tumultuosos años que vendrían en la historia romana.
La conjura de Cotiline dejó una huella indeleble en la política romana, transformando no solo las dinámicas del poder, sino también la percepción de la clase política ante el pueblo. Tras la derrota de Cotiline, la reacción de los romanos fue dual. Por un lado, muchos vieron al Senado como un bastión de estabilidad, mientras que otros comenzaron a dudar de su legitimidad. La ejecución de los conspiradores, sin juicio previo, suscitó un intenso debate sobre la justicia y los derechos ciudadanos, planteando un dilema que resonaría en las discusiones políticas durante años. Esta situación alimentó un ambiente de desconfianza que llevaría a la aparición de figuras populistas, quienes utilizarían el descontento social para ganar adeptos. Cicerón, aunque erigido como salvador de la República, no logró calmar el creciente resentimiento de los plebeyos. Las semillas de la agitación habían sido sembradas. Así, a partir de la conjura, la política romana se volvió un terreno cada vez más volátil, donde las conspiraciones y las luchas por el poder se convertirían en el pan de cada día, prefigurando el inminente final de la República y el ascenso de nuevos líderes que aprovecharían la creciente inestabilidad. El eco de esta trama resuena incluso en las crisis políticas que seguirían, un ciclo de ambición y desesperación que marcaría el destino de Roma. La conjura de Cotiline no solo marcó un hito en la historia de Roma, sino que también dejó un legado tumultuoso que resonaría en los siglos venideros. Con sus intrigas y traiciones, la conspiración expuso las fracturas existentes en la República, debilitando aún más la confianza de los ciudadanos en sus líderes. La figura de Cicerón brilló como un faro de defensa de los ideales republicanos, pero su papel también encarnó la creciente polarización de la política romana. Mientras muchos lo veneraban como un héroe, otros lo veían como una representación de un statu quo que ya no servía a los intereses del pueblo. La violencia y la represión que siguieron a la revelación de la conspiración sembraron en el pueblo un clima de desconfianza y cinismo hacia el Senado, al tiempo que fomentaron la aparición de nuevos intrigantes que capitalizarían la frustración popular. Así, la historia nos muestra que la lucha por el poder en Roma se asemeja a un tablero de ajedrez, donde cada movimiento provoca una cadena de reacciones que pueden transformar el paisaje político de manera imprevista. La conjura no solo fue un capítulo en el pasado, sino un aviso de que la ambición desmedida y el descontento social pueden llevar a una república a su caída.